Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? ¿Listos para compartir lectura? ¿Listos para poder escuchar un rato de esta lectura del Papa Francisco, esta entrevista, este diálogo del Papa Francisco que estamos teniendo ya hace varios días? La semana pasada lo comenzamos, seguimos avanzando en esta. El libro representa una entrevista entre Andrés Tornielli, un escritor italiano, y nuestro Papa Francisco, hablando justamente de la misericordia, y con distintas preguntas el Papa va teniendo la posibilidad de hablar, de responder, de expresar ideas que tienen que ver justamente con la misericordia. Lo estamos leyendo, hemos avanzado ya hasta el capítulo 7 que hoy vamos a concluir porque ayer no lo terminamos, el que hablaba de pecadores sí, corruptos no, corruptos no. Hoy terminamos ese capítulo y vamos a leer el 8 completo, que es bien breve. Así que saludo a cada uno de ustedes para que ya nos dispongamos a compartir. Mucha gente nos está siguiendo por el Facebook, obviamente, pero se han sumado también ahora por Instagram, gracias a Verónica de Corrientes, Corrientes Católica. Está transmitiendo vía Instagram directamente allá en la provincia lo que leemos cada noche. Y hay gente que nos sigue, que nos deja sus saludos siempre, desde Gualeguaychú, desde, bueno, Entre Ríos, distintos lugares, no solo Gualeguaychú, de la ciudad de Rosario, de Mendoza, de La Pampa, por supuesto de Corrientes, del Chaco, también de aquí de la provincia de Buenos Aires y ciudad de distintos lugares, desde Nezahualcóyotl en México y otros lugares en México también. Y bueno, en general es gente que va, se agrega alguno, baja otro, pero en general hay un grupo compacto que son con los que estamos compartiendo ya hace tiempo la lectura. Avanzo entonces en este libro que tiene como nombre El nombre de Dios es misericordia, Andrés Tornielli entrevistando al Papa Francisco. Continúo con el capítulo 7 al que ahora vamos a concluir. Pregunta el autor: usted ha dicho varias veces, Dios no se cansa nunca de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedirle perdón. ¿Por qué Dios no se cansa nunca de perdonarnos? Francisco responde: porque es Dios, porque Él es misericordia, y porque la misericordia es el primer atributo de Dios, el nombre de Dios. No hay situaciones de las que no podamos salir. No estamos condenados a hundirnos en arenas movedizas, en las que cuanto más nos movemos, más nos hundimos. Jesús está allí, con la mano tendida, dispuesto a agarrarnos y a sacarnos fuera del barro, del pecado, también del abismo del mal en el que hemos caído. Tan solo debemos tomar conciencia de nuestro estado, ser honestos con nosotros mismos, no lamernos las heridas, pedir la gracia de reconocernos pecadores, responsables de ese mal. Cuanto más nos reconocemos como necesitados, más nos avergonzamos y nos humillamos, más pronto nos vemos invadidos por su abrazo de gracia. Jesús nos espera, nos precede, nos tiende la mano, tiene paciencia con nosotros. Dios es fiel. La misericordia será siempre más grande que cualquier pecado. Nadie puede ponerle un límite al amor de Dios cuando perdona. Basta con mirarlo a Él, basta con levantar la mirada concentrada sobre nuestro yo y nuestras heridas y dejar al menos una grieta a la acción de su gracia. Jesús hace milagros también con nuestro pecado, con lo que somos, con nuestra nada, con nuestra miseria. Pienso en el milagro de las bodas de Caná, el primer milagro que a Jesús le fue literalmente arrancado por su madre. Jesús transformó el agua en vino, del mejor, del más bueno. Lo hizo usando el agua de las jarras que servían para la purificación ritual, para lavarse las propias inmundicias espirituales. El Señor no hizo surgir el vino de la nada, sino que usó el agua de los recipientes en que se habían lavado los pecados, el agua que contiene impurezas,
realiza un milagro con lo que a nosotros nos parece impuro. Lo transforma, haciendo evidente la afirmación de San Pablo apóstol en la carta a los Romanos, donde dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Los padres de la Iglesia hablan de esto. San Ambrosio, en concreto, dice: la culpa nos ha beneficiado más de lo que nos ha perjudicado, pues ésta ha dado ocasión a la misericordia divina de redimirnos. Y también dice: Dios ha preferido que hubiera más hombres que salvar y a los que poder perdonar el pecado que tener que tener tan solo a un único Adán que quedara libre de culpa. El autor le pregunta finalmente, para terminar este capítulo, a Francisco: ¿cómo se puede enseñar la misericordia a los niños? Y el Papa responde: acostumbrándolos a las historias del Evangelio, a las parábolas, dialogando con ellos y sobre todo haciéndoles experimentar la misericordia, haciéndoles entender que en la vida uno puede equivocarse, pero que lo importante es siempre levantarse. Hablando de la familia, he dicho que es el hospital más cercano. Cuando uno está enfermo, se cura allí hasta que es posible. La familia es la primera escuela de los niños. Es el punto de referencia imprescindible para los jóvenes. Es el mejor asilo para los ancianos. Añado que la familia es también la primera escuela de misericordia, porque allí se es amado y se aprende a amar. Se es perdonado y se aprende a perdonar. Pienso en la mirada de una madre que se desloma trabajando para llevar a casa el pan al hijo adicto, drogadependiente. A pesar de sus errores, lo ama. Aquí termina el capítulo 7. Y el capítulo 8, el siguiente, tiene como título Misericordia y compasión. Dos términos que parecen, por lo menos en nuestro imaginario, como muy similares, muy cercanos. Vamos a ver, los invito a leerlo, a ver qué nos dice nuestro Papa Francisco sobre esto. La pregunta del autor es: ¿qué diferencias y qué afinidades hay entre misericordia y compasión? Francisco dice: la misericordia es divina, tiene más que ver con el juicio sobre nuestro pecado. La compasión tiene un rostro más humano. Significa sufrir sufrir juntos, no permanecer indiferentes al dolor y al sufrimiento ajeno. Es lo que Jesús sentía cuando veía a las multitudes que lo seguían. Había invitado a los apóstoles separadamente a un lugar desierto, escribe San Marcos en su Evangelio. La multitud los vio marcharse en una barca, entendió a dónde se dirigían y se encaminó hacia allí a pie, adelantándolos. Jesús descendió de la barca, vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos, pues eran como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Pensemos en la bellísima página que describe la resurrección del hijo de la viuda de Naín, cuando Jesús, al llegar a esa aldea de Galilea, se conmueve ante las lágrimas de esta mujer viuda, destruida ahora por la pérdida de su único hijo. Le dice: mujer, no llores. Escribe San Lucas: viéndola, al Señor le sobrevino una gran compasión por él. El Dios, hecho hombre, dice Francisco, se deja conmover por la miseria humana, por nuestra necesidad, por nuestro sufrimiento. El verbo griego, con el que fue escrito el Evangelio, que indica esta compasión, es splanchnisomai, y deriva de la palabra que indica las vísceras o el útero materno. De ahí viene la palabra compasión. Es parecido al amor de un padre y de una madre que se conmueve en lo más hondo por su hijo. Es un amor visceral, de las vísceras, de lo profundo. Dios nos ama de este modo
con compasión y con misericordia. Jesús no mira la realidad desde fuera, sin dejarse arañar, como si sacara una fotografía. Se deja implicar. De esta compasión necesitamos hoy para vencer la globalización de la indiferencia. De esta mirada necesitamos cuando nos encontramos frente a un pobre, un marginado o un pecador. Una compasión que se alimenta de la conciencia de que nosotros somos también pecadores. Tornielli hará una última pregunta en este capítulo 8. Les dije que era bien cortito este. Le pregunta, ¿qué afinidades y qué diferencias existen entre la misericordia de Dios y la de los hombres? Francisco dice, este paralelismo puede hacerse con todas las virtudes y con todos los atributos de Dios. Ir por el camino de la santidad significa vivir en presencia de Dios, ser irreprochable, poner la otra mejilla, es decir, imitar su infinita misericordia. El Evangelio de Mateo dice, si alguien te obliga a acompañarlo una milla, ve con él 2. Lucas dice, a quien te quita la capa no le niegues la túnica. Mateo dice, da a quien te pida, y a quien quiera de ti un préstamo, no le des la espalda. Y finalmente, también Mateo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores. Son muchas las enseñanzas del Evangelio que nos ayudan a entender la sobreabundancia de la misericordia, la lógica de Dios. Jesús envía a los suyos no como titulares de un poder o dueños de la ley. Los envía por el mundo pidiéndoles que vivan en la lógica del amor y de la gratitud. El anuncio cristiano se transmite acogiendo a quien tiene dificultades, acogiendo al excluido, al marginado, al pecador. En los evangelios leemos la parábola del rey y de los invitados a la fiesta de la boda de su hijo. Sucede que no se presentan al banquete aquellos que habían sido invitados, es decir, los mejores súbditos, los que se sienten bien, que prescinden de la invitación porque están demasiado ocupados. De manera que el rey ordena a sus criados que salgan a la calle, que vayan a los cruces de caminos y que recluten a cuantos encuentren, buenos y malos, para que participen del banquete. Bien, hasta aquí la lectura de hoy, hasta aquí el capítulo 8. Hemos leído ya más de la mitad del libro, falta una tercera parte más o menos es lo que nos estará faltando. El capítulo 9 concretamente habla ya del jubileo de misericordia al que el Papa invitaba para el año en el que esto sucedió. ¿Se acuerdan la Puerta Santa en cada uno de los templos? Esto es ya la parte final que no la vamos a leer porque tiene una alusión directa a ese año que ya pasó, que hemos vivido hace un tiempito. Por lo tanto, este último capítulo no lo vamos a compartir, lo pueden buscar, está incluso en internet, pero hemos leído más de dos terceras partes del libro, como para darnos una idea de, en palabras de Francisco, cómo entender, cómo conocer mejor a Dios desde el lado de su misericordia. El nombre de Dios es misericordia. Esta frase, si bien era del Papa Benedicto, la retoma Francisco. Es interesante convencernos que la mejor manera de conocer a Dios, en vez de estar imaginándonos nosotros o solamente basarnos en tradiciones que hemos recibido de nuestro pueblo, de nuestros ancianos, de nuestros abuelos, de nuestra familia, que no están mal, pero entender que una cosa es lo que se dice, muchas veces hasta como mitos culturales, y otra cosa es ir a los evangelios y dejar que sea Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el que nos muestre y el que nos hable de su Padre. Eso es lo que encontramos en los textos del Evangelio y eso tiene que ver justamente con la elección de todos los libros que vengo compartiendo cada noche en este momento que llamamos la buena lectura. Hemos leído a Dolores Alexandre, una teóloga española, a José Antonio Pagola, a José Luis Carabias, hemos leído distintos textos evangélicos también, bueno, ahora el Papa Francisco
con la exhortación sobre la santidad, con este libro que es más bien una entrevista. Hemos variado por distintos autores, pero todos con esa riqueza, bueno, cosas sobre Monseñor Romero, sobre San Luis Orione. Todos estos textos nos ayudan a conocer a Dios lo más parecido a lo que Jesús nos muestra de Él, a lo que Jesús nos enseña de Él. Porque hay muchas maneras de expresarse y de hablar de Dios, no todas son cercanas a lo que Jesús enseñó. Prefiero, y creo que lo mejor es que todos podamos preferir el camino que Jesús enseñó. El camino que Jesús enseñó es el criterio definitivo para decir esto es cercano a la realidad de Dios porque se parece a lo que Jesús dijo y esto otro lo dejamos de lado porque no se parece en nada, por más que tenga siglos de tradición, si no se parece a lo que Jesús enseñó, no hay por qué atarse a eso. Así que esa es la idea también de compartir la buena lectura de cada noche. Los invito a seguir compartiendo, a seguir escuchando y luego cuando vuelvan a escuchar pueden ahí ustedes compartir, hacerlo replicar también para que llegue a muchos lo que estamos compartiendo. Que descansen, que tengan muy buena noche y mañana volvemos a encontrarnos. Dios los bendiga.